Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en una emisión de Norte a Sur, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Toda la semana nosotros llevamos a ustedes esta conversación que la venimos haciendo desde hace tiempo y que por supuesto usted puede comenzar a ver en las redes a partir del lunes a las 7 de la noche. La puede seguir en el canal YouTube de Damaso Jiménez, también en el canal de Darwin Chávez y por supuesto también en Venezuela busa.org y obvio en Verdades y Rumores, que es el portal de informaciones de mi estimado amigo Darwin Chávez. Dicho estas cosas, entramos a un tema que comienza a tomar relevancia en Venezuela y es justamente la convocatoria de unas elecciones. Hemos visto que gente que era irreductiblemente contraria a la participación electoral ahora viene manejando la tesis e incluso lanzando candidatos. Y eso obviamente da pie para pensar que es posible y poco más allá. Enrique Capriles, a quien se le ha venido acusando de unas cosas y de otras también, pero ha puesto sobre el tapete un planteamiento que es el siguiente. Dice, bueno, es que ya hemos fracasado y sin duda que el fracaso que ha tenido la política de la oposición en Venezuela por mucho tiempo no puede considerarse exitosa salvo algunas pinceladas. Él dice, bueno, no podemos seguir en lo mismo, hay que buscar la manera de conversar y le mandó un mensaje al chavismo, no, ustedes para que se mantengan, para que ustedes puedan ser, digamos, retomados en cuenta justamente lo que les sale de un acuerdo donde participen y si ustedes no ganan, pues no van a desaparecer. Ahora bien, Héctor Rodríguez, dirigente también del PSV, y el hijo de Nicolás Maduro dijeron, bueno, si nosotros perdemos la elección, nos incorporaremos y van a tener una oposición feroz, como ustedes no lo han podido hacer. Justamente de esas cosas queríamos hablar hoy con ustedes, por supuesto, con el apoyo tanto informativo como de análisis de Damaso Jiménez y de Darwin Chávez. Alguno de los dos que arranque con esta cosa, porque son temas que la gente quiere saber cuál es la opinión de nosotros. Si me permiten, arranco yo. Voy a tratar de resumir en unos 2 o 3 minutos toda la información y mi apreciación sobre el tema, que es un tema complejo, difícil, sobre todo porque hay sectores en Venezuela que aún consideran que es imposible negociar con el chavismo. Yo me voy a fijar posición con un editorial que escribimos en Verdades y Rumores hace como 2 semanas. ¿En qué resultó la estrategia del todo o nada? En nada. Pretender que el chavismo claudicara, se rindiera sin condiciones y cesara lo que llama el sector de la oposición liderado por Guaidó la usurpación del poder, era soñar con una salida, ¿verdad?, mágica en Venezuela, cosa que no ocurrió y que tampoco va a ocurrir. Pensar que el todo o nada nos iba a llevar a una acción militar internacional liderada por Estados Unidos y además con el respaldo de países del área, también era soñar y no soñar, terminó siendo una pesadilla. Caímos en el discurso de un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, que lo que es conflictivo, escandaloso, pero que tras bastidores fue reduciendo las acciones militares de Estados Unidos en el mundo. ¿En qué quedó aquella frase de que están todas las opciones sobre la mesa y debajo de la mesa? En nada. Entonces, sencillamente, aquí lo que se acumuló fue un fracaso, ¿verdad? Que ya hoy tiene 30 meses y no ha conducido a nada. Si le hemos venido pidiendo al interinato, entre ellos me incluyo, un cambio de la estrategia, ¿cuál estrategia pretendemos si queremos criticar la acción de negociar, buscar condiciones y participar electoralmente? Ahora bien, el tema electoral divide a la oposición, como es normal, porque hay un sector que no quiere participar y otro sector que sí quiere participar. Afortunadamente, el sector que sí quiere participar es mayoritario. ¿Por qué no hay una posición ya oficial en torno al tema? Porque aún no están dadas las condiciones. ¿Cuándo se van a generar esas condiciones? La información que tengo es que el mes que viene, en julio, se van a iniciar las negociaciones en México y el primer punto de agenda
son las condiciones electorales que pudieran incluso incluir una posposición de las elecciones para permitir que la oposición escoja sus candidatos por el método de primaria. Esto cuenta aparentemente con el aval de Estados Unidos, de la Unión Europea, e incluso Rusia y Cuba miran con buenos ojos esta opción. Pero al chavismo le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque le permitiría retomar el cauce democrático. Y en la medida que ellos retomen el cauce democrático, se alejan de la posibilidad de una persecución internacional por toda la infinita cantidad de delitos que han cometido. No habrá justicia, y con esto concluyo, siempre habrá justicia. Los procesos transicionales permiten que haya una justicia gradual. El ejemplo es Argentina, el ejemplo es Chile, por ejemplo está en muchos países que han vivido situaciones similares. ¿Hay que ver con interés el escenario electoral? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque además de que es viable, es el único que yo veo en el camino. No sé qué piensa Damaso. Sí, estoy de acuerdo con respecto al tema bastante ya manipulado con respecto al todo o el nada, ¿no? Venezuela ha estado atrapada con respecto a las posiciones radicales. Y en el caso de las negociaciones no es lo que decíamos o lo que pretendamos o lo que creamos en muchos casos, porque se trata de unas negociaciones donde la negociación en sí, la palabra lo que significa es que voy a dar para conseguir algo que de pronto es de interés colectivo de una parte del colectivo, porque Venezuela está completamente dividida, ¿no? Es una situación donde hay no solamente un ente que usufructúa el poder, sino que lo hace con una actitud implacable contra todo aquel que esté en desacuerdo. Verbigracia, pues la gran cantidad de la gran diáspora que en este momento, del gran éxodo que sufre Venezuela, sino que realmente es una situación que parece a todas luces que no nos ha llevado a nada. Y no nos ha llevado a nada porque justamente no hemos entendido, ni se ha explicado muy bien, ni se ha informado bien el tema de las negociaciones. Bueno, el nombramiento del Consejo Nacional Electoral en esta última parte pues ha creado una nueva dinámica, no se puede negar, que ha exigido por lo menos un pronunciamiento por parte del gobierno. ¿Al gobierno qué le interesa? Al gobierno le interesa mantenerse tal cual. Si nada lo abruma, si nada lo perturba, ellos no tienen necesidad de entregar nada, ¿no? Hasta este momento, en cuanto a cualquier negociación. Ellos irían a una negociación a tratar de dar lo mínimo y conseguirlo. Por supuesto, dos temas fundamentales para ellos, que son las sanciones, que les eliminen completamente las sanciones, y por supuesto el tema de las condenas también al mismo tiempo de las sanciones, no solamente las sanciones en cuanto a los recursos, sino al tema de las sanciones, como por supuesto sabemos que son los más buscados, aparentemente los más buscados. Todo el mundo sabe que están en Venezuela, pero nadie los consigue o da con ellos, de Maduro o Cabello y eso. En este momento no hay mucha información con respecto a lo que está pasando o cómo se está llevando la cuestión con Noruega. Si, como decía Guaidó, se va a hacer un planteamiento para llevar a cabo estas negociaciones desde México. Me gusta mucho un planteamiento hecho por el analista Antonio de la Cruz hace 2 semanas justamente, en el que ponía en el tapete la posibilidad de, no lo vayan a malentender, suspender el tema de las elecciones que por todo el mundo, todos los entes de los partidos políticos parece tener el máximo interés hacia allá, por encima o mientras que se estén llevando a cabo estas negociaciones, porque de alguna u otra manera unas elecciones en medio de de un proceso de negociación pues podría generar chantaje, salida, podría hacerle perder, digamos, respeto a una de las partes, porque si todos quieren ir a unas elecciones y hasta allí llega el proceso, bueno, después de las elecciones
las negociaciones podrían darle el gobierno podría dar una patada a la mesa con respecto al tema de las negociaciones. Así que me parece muy lógico el tema de congelar la posibilidad de llevar a cabo este proceso electoral de noviembre hacia un momento cuando ya se consigan determinados puntos importantísimos en la agenda de las negociaciones. Profesor, parece que se fue la imagen del profesor. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, se fue porque ahora el asunto que como estoy en el teléfono, pues bueno, muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, porque ciertamente son detalles de una situación política que no termina de aclararse. Y no se aclara por lo siguiente, porque la desconfianza priva en los actores. Por ejemplo, el gobierno no tiene confianza en que los que dialoguen con ellos puedan cumplir las promesas o los acuerdos a los que se llegue. Y por supuesto, la oposición, burlada más de una vez por el gobierno, tampoco siente la confianza. Ahí tiene que haber un estado de confianza sobre bases muy sólidas. Por eso es que el apoyo internacional es importante para lograr que las cosas que se acuerden se cumplan. Ahora bien, yo no tengo muy seguro si el gobierno no está abrumado por algo que lo molesta. Sin embargo, decía Nicolás Maduro Guerra que ellos tenían que lograr por lo menos eliminar las sanciones personales, porque eran muy fuertes y no sé qué cosas, pero el gobierno también tiene interés en que se resuelva un asunto que si bien no tiene que ver con la política nacional, sí repercute mucho, que es el caso de Alex Saab. Lo de Alex Saab es lo siguiente, todavía no se sabe efectivamente qué va a pasar con él. Y eso se ha quedado más o menos en el limbo. Sin embargo, siguen trabajando para ponerlo en libertad o por lo menos asegurarse de que el tipo no va a llegar a los Estados Unidos, porque el caer en manos de la justicia norteamericana es prácticamente poco lo que se puede hacer. Por ahora se puede hacer política. Después llega a Estados Unidos, no es posible. Ahora, ¿qué cosas quiere el chavismo? Habría que ver qué quieren. La garantía de participar la van a tener porque ellos van a seguir siendo, digamos, van a tener cierta importancia en las regiones donde van a ganar gobernaciones y alcaldías. Lo que sí creo que por parte de la oposición se está jugando una política de posiciones, en el sentido de que hoy, más que ayer, los tipos entienden que hay copando espacios importantes. Por ejemplo, el caso del Zulia no es lo mismo, independientemente de lo que podamos nosotros pensar de Manuel Rosales. No es lo mismo que esté Manuel Rosales en la gobernación del estado a que estuviera Omar Prieto. Y alguien me decía que, bueno, que a lo mejor si el Zulia hubiera estado mayoritariamente contra el gobierno, a lo mejor el gobierno hubiera tenido que hacer algunas cosas mejores en el Zulia. Sin embargo, lo que vemos es que hay una suerte de castigo muy fuerte contra el Zulia. Yo pienso entonces que el proceso electoral pudiera adelantarse, pudiera darse en la fecha que está acordada, pero tendrían que ir contra el reloj en el sentido de habilitar a políticos inhabilitados, en el sentido de depurar el registro electoral, en fin, de garantizar que la infraestructura para las elecciones esté en condiciones, porque el deterioro en las escuelas es total. En fin, hay muchas cosas que hay que arreglar y que lo tiene que arreglar y que lo tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación en la que todo parece indicar que en la pulseada va a haber elecciones. No sabemos cuándo, tal como lo anota Darwin, pero yo tampoco tengo mucha información cercana en cuanto a dónde llegarán esas conversaciones que supuestamente arrancarán en el mes de julio en México. Volvemos a una nueva ronda si no hay otro tema que tratar. Mira, yo creo que este tema es importante porque es que hay que abandonar esas posiciones radicales que hemos mantenido, y me incluyo para no disculparme de lo que ha ocurrido, porque sencillamente en Venezuela no va a haber una salida violenta ni nada por el estilo. Mira, yo tengo mucho aprecio por Antonio Ledesma, me parece que es un político muy serio, pero la tesis de elevar la presión interna, de presionar al régimen para que caiga, ya esa tesis lleva más de 20 años y no ha ocurrido, por culpa de los mismos errores, tanto de la oposición ciudadana como de los partidos. Entonces yo creo que hay que ver con interés el tema de las negociaciones, prepararse para un escenario electoral que no será nada sencillo, porque ese es otro elemento que hay que analizar. ¿En qué estado está la estructura de los partidos políticos de la oposición? Todos están muy diezmados. La migración ha afectado su estructura, la gente está padeciendo por la crisis y hay un elemento fundamental: financiamiento. Mire, solamente en el Zulia, me comentaba alguien experto en la materia que ha trabajado en varias campañas en el Zulia, se van a necesitar entre 4 y 5 millones de dólares solo para la elección de la gobernación.
sin meter las alcaldías. Solo para la candidatura a la gobernación se necesitan entre 4 y 5 millones de dólares para poder cubrir los gastos. ¿Está ese dinero? ¿Están las fuentes de financiamiento? En este momento no. Entonces, es un escenario complicado, pero yo estoy consciente también y claro que si hay acuerdos, si hay condiciones y la oposición decide participar unida, la oposición va a ganar varias gobernaciones importantes. No voy a decir cuántas, no voy a decir cuáles, pero varias gobernaciones importantes. En el caso del Zulia, que más nos duele a nosotros, el zuliano quiere votar para tener una revancha contra el chavismo que le ha quitado el agua, contra el chavismo que le ha quitado la electricidad, contra el chavismo que no le da gasolina, contra el chavismo que le quitó tranquilidad y paz. Entonces, aquí hay una buena oportunidad para ir retomando el cauce político y llevar hacia una transición política que no va a ser inmediata, pero que va a generar los resultados a la larga que nos permitan en el 2022, en el 2024, asumir que se puede comenzar la reconstrucción de Venezuela. Y con esto, y voy a terminar con una idea. ¿Por qué al chavismo le conviene? Porque el chavismo sabe que esta confrontación política tiene un límite. Y ellos al final necesitan seguir vivos políticamente en Venezuela, pero además disfrutar del negocio del dinero que se han robado. Les vamos a permitir que sigan vivos. Tenemos que hacerlo. No hay forma de que ellos se rindan de forma incondicional y se entreguen para ir a una cárcel. Esa no existe. Es decir, no existe. Sencillamente el chavismo va a seguir siendo una fuerza política de referencia en Venezuela e irá desapareciendo en la medida que los nuevos actores que gobiernan en Venezuela resuelvan los problemas y la crisis en Venezuela comience a disminuir, la gente sienta calidad de vida y aquellos que están del lado del chavismo entiendan que hay otra opción que les da bienestar y que les da progreso. Yo voy a insistir. Estamos hablando de dos temas que parecen fluir, pero son incompatibles. Es decir, el tema de la negociación es importantísimo. Y el tema de las elecciones regionales parece que uno tuviese, como dicen en la matemática, uno implicaría el otro, pero no es así porque las negociaciones tienen un proceso y un tiempo determinado que no se puede sujetar al tema de la fecha prevista para estas elecciones. Por supuesto que es mejor un Manuel Rosales que un Omar Prieto que arrasó completamente con el Zulia, ¿no? Porque el Zulia es tierra arrasada en este momento, ¿no? Por los 4 años de su gestión. Muchísimo más que cuando Arias Cárdenas o cualquier otro proceso, otra gestión allí. Pero el asunto es cómo puede ser utilizado, ya lo sabemos. El deber ser es que podamos buscar el oxígeno hacia la reconstrucción de Venezuela, pero todos sabemos que estamos hablando con un ente dispuesto a chantajear, dispuesto a presionar, y bueno, como bien lo señalaba Antonio Lacruz en su artículo, ¿no? Como ocurre en todas las guerras y como ocurre en todas las negociaciones después de una larga guerra, pues tiene que haber un alto al fuego mientras se negocia la paz, y todo lo contrario surgiría durante estos meses que se van a llevar a cabo las negociaciones en México, Noruega, no sé dónde se las van a terminar llevando, es justamente que mientras que se está dando el proceso, ¿no? Estas elecciones podrían generar un ruido y un chantaje al proceso negociador, porque imagínense ustedes, bueno, los recursos, bueno, mira, empiezan a poner preso un poco gente porque el manejo de ciertos recursos, empiezan a haber medidas desde parte del TCJ que va a entorpecer el tema de las negociaciones o de alguna forma va a manipular el tema de las negociaciones, porque mucha gente se va a sentir, digamos, el grupo G4 o muchos de los candidatos van a sentir que algún punto de la negociación está perturbando su candidatura. Entonces, bueno, es una situación que hay que discutir porque estamos hablando de un proceso que está paralelo, pero que es incompatible en estos momentos. Yo creo que ya se nos... Por lo tanto, tiene que ser manejado aparte. Eso es lo que... Se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero decirles que independientemente de que esto termine en buenos términos, Darwin ha dicho algo muy claro. No
la consigna aquella de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, era aplicándose a un gobierno que estaba rendido y evidentemente no se había rendido. Eso era una consigna más que pudiera alimentar esperanza, pero solo eso. Luego, lo que dice Ledesma habla como si él tuviera en Venezuela un grupo de su partido capaces de presionar. Eso no existe, el tío Ledesma no existe. Y entonces él dice pero ellos no están organizando absolutamente nada. Aquí la organización tiene que ser sobre la base de un proceso electoral al que hay que ir independientemente de que no se consigan todas las condiciones, porque es la única manera, porque por la vía armada no es posible, y además porque eso que hizo Trump lo hizo porque le interesaba. Trump, como muy bien dijo Darwin, iba a retirar los ejércitos norteamericanos del exterior, no iba a haber una guerra en América Latina que no era fácil, y además de eso, él trató por todos los medios de ganarse los votos de los latinos que votaban en las elecciones, y lo logró en Miami por lo menos, y en Texas también lo logró mucho. Entonces, lo que digo es que las cosas están en un nivel en que la espera no es mucha, pero el análisis político tiene que ser lo más certero posible, porque no se trata solamente de las encuestas, porque las encuestas dicen unas cosas y la gente está supuestamente interpretando otras. Yo no sé si hay otro tema, otra cosita que decir, si no vamos a despedirnos por esta semana y los invitamos a que sigan ustedes pendientes de lo que nosotros venimos diciendo y escribiendo en Twitter, en Verdades y Rumores, en venezuelausa.org. Y no me quiero despedir sin antes felicitar a Liz Valecillo, que está haciendo un programa de lo mejor. Ayer la pude ver y me sentí verdaderamente orgulloso de que esa venezolana ha hecho un trabajo tan bueno y además tan bien hecho, ¿verdad? Que me encantó mucho. Y también felicito a Jiménez por lo que seguramente tiene que ver en eso. Hay que felicitar a Damaso, porque Damaso es el productor general. Estamos atendiendo desde Venezuela USA hacer este tipo de programa desde nuestro canal. Felicitaciones y a Damaso. Yo espero que nuestro programa también lo produzca Damaso. Amigos, fue todo por esta semana. Nos seguimos viendo en las redes con nuestras informaciones, que son muchas, y además que a Darwin seguramente se va hoy a buscar qué está pasando con Alex Zapp para llevarlo en Verdades y Rumores en su próxima columna.